Bien. Día. Pues, Bueno, buenos días a todos. Hoy contamos con el doctor Juan Ramón Ayuso del Hospital Clínic de Barcelona, que nos va a hablar sobre su experiencia en el programa de Watch and Wait en cáncer de recto en un centro de tercer nivel después de 5 años. Cuando quieras, Juan Ramón. pues muchas gracias, Ana, y a todos los demás miembros de la mesa y a Salva por haberme invitado a dar esta presentación. Y lo que voy a hacer es hacer una presentación de algo que ya hemos mostrado en algún congreso, que he actualizado para este momento de hoy, ¿no? Y vamos a hablar de cómo nos ha ido en el Hospital Clínic al cabo de 5 años de haber empezado una estrategia de Watch and Wait en pacientes con cáncer de recto, ¿no? Bueno, como todos sabéis, aproximadamente entre un 15 y un 30% de pacientes que están diagnosticados de cáncer de recto con estadio intermedio o avanzado y que por tanto se van a someter a tratamiento con neoadyuvante previo a la opción definitiva, pues van a responder a este tratamiento convencional de forma completa en la pieza quirúrgica, ¿no? En la pieza de AP. Entonces, la evolución de estos pacientes en términos de supervivencia y libre de enfermedad es excelente. Y por eso, desde hace ya unos años, ha habido un interés creciente tanto como 2004, desde los primeros trabajos de Angelita Argamma en Brasil, pues ha habido un interés creciente en adoptar una estrategia de preservación de órgano en estos pacientes, ¿no? Entonces, claro, ¿quiénes, no? Pues hay que identificar con precisión cuándo ocurre esta respuesta clínica completa que va a anticipar una respuesta patológica completa. Esto es el reto que tenemos nosotros delante. Entonces, bueno, nosotros empezamos en junio de 2020 a implantar el programa de Watch and Wait en estos pacientes, y lo que os voy a presentar es cómo nos ha ido durante estos 5 años después de haber empezado, ¿no? Lo que hemos hecho es escoger todos aquellos pacientes que tenían un estadio intermedio o avanzado sin metástasis, hemos excluido a los que tenían metástasis de entrada y que han sido sometidos a tratamiento inicial con neoadyuvancia. En estos hemos valorado los estudios que teníamos después de la neoadyuvancia para valorar la respuesta, que han sido resonancia y evaluación clínica, que ya veréis que no es en todos, que consiste en la realización de una endoscopia o una rectoscopia. La endoscopia en nuestro centro la realizan los endoscopistas, los enterólogos, y la rectoscopia la realizan los cirujanos, o el tacto rectal que suelen realizar siempre los cirujanos en estos casos. El estándar de oro que hemos escogido para correlacionar, valorar la respuesta ha sido la anatomía patológica en aquellos pacientes que han llegado a cirugía, o bien el seguimiento a un año tras finalizar el tratamiento. Hemos escogido un año porque, bueno, era un tiempo ya prudencial, aunque sabemos que posteriormente siguen pasando cosas que nos afectan, ¿no? Pero bueno, por lo menos en un año teníamos una primera idea de qué es lo que estaba pasando y cómo nos iba, ¿no? Después de finalizar básicamente el tratamiento con radioterapia. Entonces, este es el esquema de nuestros pacientes, ¿no? Durante este periodo de 5 años hemos visto 196 pacientes que hemos diagnosticado de neoplasia de recto. Hemos excluido 109 porque o bien fueron tratados sin neoadyuvancia, mayoritariamente con cirugía inicial, o con una neoadyuvancia que era distinta de la convencional, o TNT, que es lo que hemos establecido también desde hace ya pues un par de años largos como tratamiento estándar en aquellos pacientes más avanzados, ¿no? Esto quiere decir que hemos excluido, por ejemplo, pacientes, porque tenemos muy pocos de ellos, y por no mezclar la cosa, pacientes, por ejemplo, que han hecho un curso corto de radioterapia, aunque fuera seguido de quimioterapia, o pacientes que eran inestables y entonces tenían inestabilidad de microsatélites en la pieza y entonces en la biopsia, y entonces fueron tratados con tratamiento específico, ¿no? Con anticuerpos y demás. Tenemos muy poquitos pacientes y también para que no distorsionen cómo nos va el global del estándar.
También hemos excluido los que no tenían resonancia tras neoadjuvancia y, como hemos comentado antes, los que tenían metástasis al inicio. Con esto nos quedamos con 87 pacientes que reúnen estas características, y hemos excluido también aquellos que, habiendo entrado en el programa de Watch and Wait, no tenían todavía un año de seguimiento libre de enfermedad, ¿no? Y así tenemos pues 6 pacientes. Total, que nos quedamos con 81 pacientes evaluables en esta serie. De ellos, en 55%, en 55 pacientes se ha realizado una resección quirúrgica inicial tras el tratamiento neoadyuvante. 23 han entrado en el programa de Watch and Wait y tienen además seguimiento superior a un año. Bien, pues este seguimiento es libre de enfermedad y lo prosiguen a día de hoy, o bien en algún momento después del año se ha interrumpido por recrecimiento del tumor y entonces disponemos de pieza de anatomía patológica. Y también hemos incluido a 3 pacientes que, a pesar de que no se operaron, había una progresión evidente en las pruebas de imagen, y los pacientes no se operaron pues, por progresión local, por progresión a distancia o por comorbilidades durante el periodo este de observación, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho para valorar la respuesta es seguir los criterios del Grupo de Consenso Internacional, ¿no? Que bueno, son muy estándares, están basados en los criterios de Maastricht, y ahora los comentamos, ¿no? Esto los divide en respuesta clínica completa, que se basa pues, en el hallazgo por examen digital, por rectoscopia y por tacto rectal de un tumor no palpable, que no haya tumor palpable, que no haya ningún material residual, o tan solo en la endoscopia una pequeña zona eritematosa o una cicatriz plana. Y en la resonancia tiene que haber una marcada reducción en el tamaño sin que uno vea un tumor viable o color de tumor viable, ¿no? En la zona del lecho tumoral, que encuentre una fibrosis residual tan solo y que no haya señal de difusión. Y la biopsia, la verdad es que la biopsia siempre nos la hemos planteado, desde el inicio nos planteamos de que no era necesaria. Bueno, algunos endoscopistas por el trabajo habitual, pues cuando ven ahí una lesión que no queda clara, pues la biopsia, y bueno, pues por eso tenemos unas cuantas biopsias, pero desde luego son escasas en el global de la serie. Las respuestas casi completas pues se definían esto por la presencia de una pequeña irregularidad con una muy buena respuesta, ¿no? Pero no quedaba de estar limpio todo, sino que había una pequeña irregularidad al tacto o incluso una pequeña ulcerita, pero nada, sin nada más. Y en la endoscopia, pues la presencia de una pequeña úlcera con un fondo de fibrina o simplemente algo de eritema en la zona, unos bordes que estuvieran nada de elevados, prácticamente nada elevados, y que tuvieran un aspecto de benignidad. Y en la resonancia, como los definimos, es como que también había habido una muy buena respuesta, y entonces teníamos algo de señal heterogénea, especialmente en la secuencia de difusión, o bien teníamos algún nódulo linfático que no había llegado, que previamente tenía criterios de sospecha, ¿no? Y que no había llegado a reducir su tamaño a menos de 5 milímetros en su eje corto. Y todos los demás eran malas respuestas. Esto queda también aquí reflejado, ¿no? En este artículo de Radiology de 2004 del grupo del Memorial. Entonces, esto es un ejemplo de una respuesta completa en las imágenes obtenidas en condiciones basales con respecto al T2 después del restaging. Y luego esto es la difusión, como la vemos, ¿no? Difusión con una señal en la zona tumoral y sin nada de señal después. Esto es un caso de un tipo de un tumor inicial con señal intermedia que queda una cicatriz clara, ¿no? Una cicatriz oscura. Puede tener en algunos casos algo de hiperseñal. Y aquí lo que vemos que en difusión el tumor inicial era toda esta cosa blanca que hay aquí,
y que no acaba de desaparecer, ¿eh? Uno sigue viendo en difusión algo de señal residual. Y este es un caso claro de que queda evidente tumor. Aquí tenías el tumor inicial, no hay una clara hiposeñal marcada en la lesión, incluso en este caso ha disminuido algo de tamaño, pero poco. Y aquí tenemos pues una clara señal en difusión y esto es lo que es el marco de la respuesta incompleta por resonancia. También hemos tenido en cuenta los patrones de respuesta que publicó el grupo de Holanda también en 2018, que eran útiles para ver la valoración. Por ejemplo, cuando tenemos una neoplasia circunferencial, un poco independientemente de cómo la veamos luego, tanto en secuencias con difusión, sabemos que cuando este patrón de tumor está presente, casi algo más del 80% de los casos no van a tener una respuesta completa. Es muy difícil de alcanzar cuando uno tiene una morfología tumoral de estas características. Entonces, en estos casos, por lo general solemos decir que queda tumor, ¿no? Aunque lo veamos, vamos, lo hemos de ver muy, 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 muy limpio y la endoscopia nos ha de ayudar mucho para que este paciente lo metamos en el watch and wait, ¿no? Normalmente estos pacientes van a cirugía. Y luego otro patrón interesante es este, porque ayuda un poco a decidir, ¿no? En casos dudosos. Muchas veces se da el caso en tumores que no son circunferenciales, que queda bastante reducido el tumor y a veces nos queda una pequeña zona de hiperseñal en la secuencia de difusión que está en la cara mucosa. Esto normalmente lo damos como positivo si tiene esta morfología como en semiluna, ¿no? A veces es difícil de localizar bien esta semiluna donde está. Va bien, nosotros muchas veces lo que hacemos es hacer una fusión de imágenes entre la secuencia T2 y la secuencia de difusión, la que tiene el valor de B más alto. Las fusionamos de forma matemática, ¿no? en la consola y entonces así podemos saber exactamente dónde está localizada la zona esta de hiperseñal en la difusión y si tiene esta localización mucosa y esta morfología en C, esto normalmente es un resto tumoral. A veces esto no está tan claro, esta morfología en C. Cuando adopta además una morfología en Mercedes-Benz, pues aquí en el centro esta suele estar en la luz y esto suele acompañarse de una respuesta completa. Y bueno, estos patrones va bien fijarse en ellos también porque ayudan a ver cómo estamos, ¿no? Y aquí os pongo unos ejemplos de casos de los que hemos considerado típicos, ¿no? Una respuesta completa es este tumor inicial con esta área de hiperseñal aquí y en T2 aquí está este tumor, que luego queda una pequeña banda de fibrosis lineal, submucosa y que aquí no tiene nada de hiperseñal. Y este es el aspecto endoscópico con una mucosa limpia que tan solo tiene una mínima telangiectasia aquí en esta zona. Esto es una respuesta clínica y radiológica completa. Este caso es una respuesta casi completa en el que tenemos un tumor inicial en esta parte posterior que se ha reducido de tamaño, se ha hecho hipointenso, pero no tan hipointenso como es esta banda negra que hay aquí. Todavía tiene un poco de color dudoso, ¿no? Y en la difusión tenemos algo de hiperseñal en el lecho tumoral. Antes teníamos una señal más marcada y queda un poco de hiperseñal. Y además aquí vemos como una ulcerita en la endoscopia, que es una úlcera pues con fibrina, que tampoco está sobrelevada. Esto es el caso típico de una respuesta casi completa. Y luego está el caso del paciente que no responde, ¿no? Muchos de ellos sí que responden, pero lo que tienen es una respuesta incompleta como para llamarles, para ser seleccionados para el programa de Watch and Wait. Entonces, este es un tumor inicial que luego queda lo que os comentaba antes, ¿no? Una zona de hiperseñal en difusión en la vertiente mucosa que coincide sobre esta área de aquí, sobre parte del lecho tumoral, a pesar de que la periferia es hipointensa y fibrótica, ¿no? Y en endoscopia pues se ven todavía imágenes nodulares, restos tumorales que corresponden, por lo tanto, a tumor viable. Y nosotros, para hacer luego los cálculos de cómo nos ha ido, lo que hemos considerado, hemos valorado básicamente el estudio inicial para poder hacer los números
y hemos considerado como pacientes respondedores a los que tenían una respuesta clínica completa o casi completa, y de otro lado los malos respondedores, pues estos que tienen estas características que hemos comentado de no respondedores. Bueno, de estos 81 pacientes que he comentado, tenemos resonancias en casi todos ellos. En uno fue difícil de valorar por la presencia de artefactos por gas, y por eso los números se refieren a 80 de los 81 pacientes evaluados. La endoscopia o la rectoscopia se efectuó en un menor número de pacientes, en 63%. Mm, Es curioso, a pesar de que el programa, el impulso inicial, así definitivo para ponerlo en marcha, lo dieron los cirujanos. La verdad es que tenían mucha fe en la resonancia magnética, a pesar de que nosotros decíamos cuidado porque esto es un trípode, esto de descansar sobre tanto los hallazgos de resonancia como de endoscopia como el tacto rectal, pero al principio los cirujanos nos decían, oh, bueno, pero si una de las partes del trípode ya falla, que es la resonancia, el paciente va a tenerse que operar, ¿no? Cosa que no acaba de ser del todo cierta, pero bueno, con estas premisas se nos escaparon pacientes al principio sin endoscopia a la cirugía, ¿no? Y bueno, esto son cosas que pasan al poner un proyecto de estos en marcha, ¿no? De todas maneras, si os fijáis en los primeros 40 pacientes de la serie, pues se hicieron endoscopias en muchos, pero es donde hay más fallos. Eh, Ahora ya lo tenemos más estandarizado y ya todo el mundo que se sospecha que pueda ir a la vía de Watch and Wait, en fin, tenemos muchas más endoscopias, está mucho más por la mano que se hagan, ¿no? Eh, y luego el tacto rectal, la verdad es que está en menos casos. En algunos de ellos, en un número importante, es porque estos pacientes, estos tumores estaban un poco altos y el dedo del cirujano no llegaba. En algunos casos, en algunos grupos, se requiere, en algunos cirujanos requieren que el tumor sea accesible al tacto rectal para poder pensar en hacer un watch and wait. Nosotros no, en nuestro grupo no, pero bueno, es verdad que si el tumor queda pues a 8 centímetros, a veces no es palpable por el dedo y por lo tanto no hay manera de poder acceder. En algunos casos de la serie que os presento, el paciente refería que tenía dolor intenso y no era fácil hacer un tacto rectal, y en otros pues simplemente no queda registrado, a pesar de que es posible que se haya comentado durante el manejo del paciente in vivo. Lo que pasa es que si no queda registro en los datos clínicos, claro, luego es muy difícil sacar los datos, ¿no? Bueno, esto puede que haya pasado en algún caso. Bien, en cuanto a la realización de los estudios de evaluación de la respuesta, em, hemos realizado quimiorradioterapia convencional en la mayor parte de los pacientes de este grupo evaluado, y desde hace unos años estamos iniciando en pacientes más avanzados, sobre todo, quimioterapia, tratamiento neoadyuvante total, ¿no? Y esto afecta a 11 pacientes de la serie. Son regímenes un poco diferentes. Como sabéis, el primero se trata de una quimioterapia de inducción con 5-FU o capecitabina seguido de radioterapia estándar durante 5 semanas, y entonces normalmente pues, se suele hacer la resonancia de valoración al cabo de pues, 8 semanas de promedio, ¿no? Que es lo que nos sale a nosotros en este grupo de unas 8,3 semanas con este rango, ¿no? Em, en cambio, el tratamiento con quimioterapia total, que en nuestro caso se puede hacer tanto al inicio, dando quimioterapia de inducción seguido de la convencional, como primero la convencional seguido de quimioterapia de consolidación, que es, siguiendo las recomendaciones del estudio OPRA, ¿no? De lo que estamos haciendo nosotros. Entonces empezamos con la quimioterapia, como exactamente hacíamos antes, pero luego se le añade 8 ciclos de Folfox o de Capox, ¿no? Esto, claro, pues hace que alargues el periodo de tiempo que transcurre entre el fin de la radioterapia, que es donde está considerado el momento de valorar el tiempo que transcurre hasta la realización de la resonancia, y la cirugía o watch and wait. Entonces esto es más largo para estos pacientes, evidentemente.
Y bueno, este es el total de la serie, pues lo que hemos tardado, ¿no? 9 semanas, porque predominan estos pacientes. Bien, estas son las respuestas alcanzadas. Hemos tenido 22 pacientes con respuesta completa, lo que representa un 27% de la serie, y el resto de respuestas incompletas. De estos pacientes hemos incluido en el programa de Watch and Wait a 23 de ellos. 22 los metimos con estudios de resonancia y endoscopia o rectoscopia, solamente no se pudo hacer en uno, y 18 de 23 pacientes tenían resonancia o tacto rectal, es decir, que prácticamente en todos los casos tenían valoración tanto resonancia como clínica de los pacientes que han entrado en el programa de Watch and Wait. Bien, siguiendo el gol estándar, de estos 23 que incluimos, 17 cumplían con el estándar de oro de tener una respuesta clínica completa, aunque en 3 casos, acordaros de que hemos dicho que es un año de seguimiento, en 3 pacientes que estaban libres de los 12 meses, 2 de ellos progresaron a los 13 y a los 20 meses, y otro presentó metástasis a distancia a los 15 meses, aunque manteniendo, y a día de hoy mantiene, una respuesta clínica completa en el recto, ¿no? Y 6 pacientes, pues no, consideramos que presentaron una respuesta incompleta y antes del año y acabaron operándose. 54 pacientes entraron de entrada en cirugía. Hay que también considerar que uno de ellos tenía una respuesta clínica, tanto radiológica como de evaluación clínica completa, y en la AP también, pero es que se indicó la cirugía porque era portador de una poliposis colónica familiar que recomendaba una colectomía total, y eso incluyó el recto también, por riesgo de que hubieran tumores iniciales concomitantes en el futuro, ¿no? Y 3 pacientes, como os comentaba antes, están considerados con respuesta incompleta porque era evidente su progresión local sin cirugía en el tiempo de exploración, y la cirugía estaba impedida por comorbilidades o por esta propia progresión a distancia. Bien, y estos son los porcentajes de las pruebas efectuadas, ¿no? Y de los valores alcanzados, ¿no? De los pacientes de resonancia, pues 11 estaban en respuesta completa, el 13%, el 16 tenían una respuesta casi completa y el grueso pues no tenían respuesta suficiente. En la endoscopia detectamos más pacientes con respuesta completa, probablemente por este sesgo que os comentaba de que cuando la resonancia al principio decía que ya había tumor, pues no se hacía estudio, ven menos respuestas casi completas, y tienen esta tasa de respuestas incompletas, y estos son los datos del tacto rectal. Bueno, esta es la diapositiva que da una información más gráfica de cómo nos ha ido, ¿no? Tenemos 12 pacientes que al año de seguimiento están libres de enfermedad. Ya veremos los que tienen menos seguimiento, pues cómo evolucionan, pero estos, hasta los más viejos, pues tienen ya 4 años de seguimiento, ¿no? Luego tenemos 3 pacientes en los que en algún momento de su evolución se dijo que se dudó de si había o no tumor, ¿no? Inicialmente estaban libres, tenían respuesta clínica completa, y bueno, en estos 3 pues hubo cuestiones de cómo estaban, ¿no? Uno de ellos, creo recordar además que tenía una AP incluso positiva, ¿no? Que ya pensábamos que tenía una recidiva local, pero se hizo TAMIS en 2 de ellos, y bueno, se vio que no había nada, que la pieza de pera, que había una respuesta completa mantenida, o sea que por eso siguen estando en el programa como de órgano preservado y de seguimiento. Este es el tercer paciente con estas características, pero desgraciadamente este paciente, al cabo de pues, menos de año y medio, hizo metástasis a distancia y hoy todavía pues, está manejando con este problema. Y luego estas bolitas de aquí naranjas representan el momento en el que el paciente hizo hizo un recrecimiento local que requirió cirugía en todos los casos. De estos
pues son 6 y 6, o sea, perdón, 3 y 3, 6 y 2, 8 pacientes, pues hay 2 de ellos que ocurrió después del año y por lo tanto estaban valorados inicialmente como que cumplían el estándar de oro, aunque ya sabemos que a largo plazo algunos más se escapan, porque como todos sabéis, sobre todo las recaídas ocurren durante el primer año y el resto ocurren durante el segundo año y es ya rarísimo tener recaídas locales más tarde, ¿no? Entonces tenemos que el 23 de los 81 pacientes, bueno, perdón, hemos incluido 29 pacientes en la lista de Watch and Wait, 33%. Eh, esto no está bien. 23 pacientes de los 81, que son un 28%, que cumplen el criterio de haber podido ser incluido y de estar libres de cirugía, ¿no? Libres de progresión a un año son casi tres cuartas partes de los pacientes. Esto está más o menos dentro de los estándares que hay en la literatura. Y libres de progresión a más largo plazo, pues contando las tres recaídas que las tres recaídas, porque son dos locales y una distancia que hemos tenido, pues nos deja la serie en el 60%. Esto es un poquito por debajo de lo que se ve en la literatura pues a largo plazo. Pero bueno, estos son los números que tenemos nosotros. Los pacientes que os comentaba con sospecha de progresión, 2 se hicieron TAMIs y uno había hecho una laparoscopia porque habíamos cuestionado si podría tener una carcinomatosis peritoneal y bueno, pues no la tenía, se hizo una laparoscopia que la descartó, siguió al paciente con seguimiento sin nada y la rectoscopia en quirófano también descartó que hubiera nada en el recto, o sea que pues seguía con el órgano preservado. Esta es la tasa de crecimiento todo local que tenemos el primer año, en el 26% de la serie, y la global en el 34% de los pacientes, y la tasa que tenemos de metástasis que es del 4,3%. La tasa descrita por el grupo de la base de datos de Watch and Wait internacional está en torno al 8%, o sea que, bueno, nuestra serie creo que todavía es corta como para tener datos más fiables a este respecto. Alguno de estos pacientes con el tiempo desarrollará también metástasis. Es de esperar. Y esto también es lo que nos pasa, ¿no? Que algunos pacientes, a pesar de que hemos dicho que pensábamos que había tumor, tanto en la endoscopia como en la resonancia, en 4 de ellos, un 5% de la serie, pues resulta que tenían en la pieza ausencia de tumor, ¿no? Un estadio T0N0. Bueno, esto es una tasa baja. Hay algunas series que esto llega hasta el 15%. Bueno, pues a ver si se incrementa la serie y cómo nos pasa, pero lo que refleja es la problemática que tienen estos pacientes para reconocer verdaderamente su estado definitivo, su estado real de cómo están, ¿no? Y bueno, pues pacientes que fueron intervenidos, estos 4 pacientes, de este grupito, ¿no? De 4, pues 3 tenían resonancia positiva, 2 con endoscopia o tacto rectal también positivo, y otro tenía una endoscopia positiva y la resonancia pues no fue valorable, el caso este que os comentaba, por artefactos. Y después tenemos otros pacientes, que de momento son 6, que como no cumplen el año de seguimiento, pues no se puede valorar exactamente cómo están. De momento, pues tienen estos tiempos de evolución en unos meses quedarán incorporados al grupo. Bien, y estas son las curvas que tenemos de diagnóstico de cada una de las pruebas, ¿no? De cómo nos rinde la resonancia, la rectoscopia o endoscopia y el tacto rectal. Y esto es la sensibilidad y especificidad para para la detección de una respuesta completa. Entonces, la sensibilidad de la resonancia es del 70% y la especificidad del 83%. La endoscopia o la rectoscopia tiene una sensibilidad algo mayor, con una especificidad comparable. Eh, Hay que tener en cuenta que como hay un menor número de casos de la serie incorporados al estudio con endoscopia o rectoscopia y que además hay un poco de sesgo en esta gráfica por el hecho de que algunos
pacientes de los que no se incluían tenían una evidente presencia de restos tumorales, esto grava la especificidad de la endoscopia en esta serie, ¿no? Y bueno, los datos del tacto rectal son algo más pobres de sensibilidad. Bueno, son estos. Y también tenemos aquí menos pacientes. Otra cosa que también hemos valorado es como, porque recientemente ha salido una revisión del estudio OPRA, publicado en JAMA Network, en el abierto, que dice que los pacientes los separa, ¿no?, en los que tienen respuesta completa, respuesta casi completa o progresión. Y entonces la probabilidad de que los que han entrado en el grupo de pacientes con preservación de órgano, pues estos siguen, el 77% de ellos siguen con estas opciones si es que tenían de entrada una respuesta clínica completa, y baja mucho para los pacientes, o baja más, para los pacientes que tenían una respuesta casi completa, ¿no? Entonces, bueno, asimilando que el grueso de las respuestas completas en nuestra serie tenían difusión negativa, y el grueso, uno de los motivos principales para ser considerado como respuesta casi completa es tener una difusión positiva, pues nosotros también tenemos estos datos en esta serie, que son mucho menores, que tampoco permiten sacar unas grandes conclusiones, pero van en esta línea, ¿no? El 60% de los pacientes que no tienen recrecimiento están en este grupo de respuesta de difusión negativa, respuesta completa, mientras que 40% tienen respuesta casi completa, ¿no? O sea, predomina la respuesta completa, mientras que cuando hay recrecimiento, en la resonancia inicial fue más habitual, fue más común tener una respuesta casi completa que no una respuesta completa. Es decir, que el hecho de tener una respuesta casi completa te da un pico un punto de riesgo adicional de que vayas a hacer un recrecimiento local en algún momento de tus 2 primeros años de seguimiento. Y esto es un caso que os quería enseñar que, bueno, que traduce las dificultades que tenemos, ¿no? Este es un tumor semicircunferencial con este aspecto endoscópico de lesiones nodulares en los márgenes y una gran úlcera con esta hiperseñal de difusión aquí en esta zona, ¿no? Después del tratamiento, pues lo dimos de respuesta casi completa en la resonancia, que quedaba un piquito pequeño de hiperseñal, pero bueno, había habido en general una muy buena respuesta, un claro predominio de la fibrosis. La colonoscopia, que no la puedo enseñar en este caso, no tenía imágenes, pero sí que decía que había una respuesta no completa. Bueno, no obstante, este paciente se decidió tirar por la vía de watch and wait porque había habido una bastante buena respuesta, ¿no?, en el fondo. Este es el siguiente estudio, que es un mes más tarde, para consolidar estos hallazgos y ver si verdaderamente estábamos bien. Y sí, parecía que estábamos bien, ¿no?, porque había desaparecido este foco de hiperseñal que teníamos. Toda esta hiperseñal que vemos aquí en difusión la consideramos intraluminal. Y aquí, aunque se veía una pequeña estenosis en la zona de la lesión, pues el endoscopista no vio nada, no vio lesión residual alguna. Y por lo tanto ya lo dimos como respuesta completa y nos quedamos tranquilos de que el paciente estaba bien catalogado. Este fue un estudio hecho 4 meses después, en el que seguíamos nosotros sin ver nada, estábamos tranquilos desde el punto de vista de los hallazgos de la resonancia. Y aquí vio una úlcera el endoscopista que dijo que tenía un aspecto inflamatorio. Bueno, no sabíamos muy bien qué hacer, pero el paciente, como no tenía aspecto malo, pues siguió con su programa de Watch and Wait considerado como respuesta completa. Y 4 meses más tarde le hicimos la resonancia magnética. He de decir que esto se leyó como una respuesta completa. No le dimos demasiado valor a esta pequeña área de hiperseñal, no la debimos localizar bien. El caso es que la lectura fue de respuesta completa. La endoscopia vio que, pasada la estenosis parcial que tenía el paciente, tenía una úlcera con aspecto maligno,
por lo tanto tenía un recrecimiento y bueno, pues estas son dificultades que tenemos a veces para valorar nuestra resonancia. Bueno, total, en conclusión, que podemos hacer un programa de Watch and Wait, podemos implantarlos en nuestros pacientes que tienen un recto avanzado y esto permite obtener resultados que van en línea con los descritos en la literatura, siguiendo pues, estos criterios que están publicados, ¿no? Ampliamente en la literatura y que siguen el Grupo Internacional de Consenso basado en los criterios de Maastricht y también los que siguen los del Memorial de Nueva York. Una tercera parte de los pacientes reúnen condiciones para entrar en el programa y que el seguimiento debe ser estricto, ya que solo 74% están libres de recrecimiento a un año y 60%, en nuestra experiencia, lo están a largo plazo. Y que no hay diferencias en cuanto al rendimiento así significativas, en cuanto al rendimiento de la resonancia, la endoscopia y el tacto, para la valoración de si hay una respuesta completa o casi completa, aunque la sensibilidad de endoscopia es algo mayor que la de las otras dos técnicas y esto refuerza que esto es un trípode que hay tres patas fundamentales para seguir estos pacientes. Pues nada, esto es todo lo que os quería presentar. Pues bueno, muchas gracias, Juan Ramón. La verdad es que muy interesante. Hay algunas preguntas y, bueno, una primera pregunta que te quería hacer era, a ver, está claro que es una estrategia bueno, que se está implementando, que la resonancia tiene un papel muy importante. Entonces, desde el punto de vista técnico, algunas recomendaciones para que estos estudios salgan bien, sobre todo la difusión hemos visto que es muy importante. ¿Alguna recomendación? Hacer los estudios en equipos de 3 Tesla, un Tesla y medio. Sí, nosotros tenemos equipos de 3 y de 1,5. La verdad es que tenemos mejor resolución espacial y algo mejor de señal en los equipos de 3 Tesla, pero son útiles perfectamente los equipos de 1,5. Pero nosotros hemos conseguido que el grueso de nuestros pacientes estén incluidos, programados en equipos de 3 Tesla y la verdad es que estamos muy cómodos trabajando. Y en estos pacientes sí que claro, tú básicamente tienes dos herramientas. Tienes la secuencia de T2 con la señal de la lesión en T2 y la difusión. Es súper importante que la difusión te quede bien en estos casos. No tanto en el estudio inicial, pero sí en la valoración de la respuesta. Entonces, es un recto que está inflamado por la radioterapia y entonces yo creo que responde, bueno, está como más irritado, ¿no? Entonces, en este caso es más útil el hecho de poner una lavativa, no una lavativa, no, perdón, un microenema, un microlax, que es fácil de poner al paciente, que lo pones un ratito antes de empezar la prueba, el paciente evacúa y si no evacúa, por lo menos colapsa, porque como irrita, pues colapsa porque se contrae el recto en la zona del tumor y eso evita, saca del medio de la zona del tumor el gas. Y esto es muy importante porque ayuda a que la mayor parte de estudios, la gran mayoría de los pacientes, no tengan gas en la zona y esto ayuda mucho a poder leer con confianza. Cuando tienes mucho gas empiezas a ver unos arcos de hiperseñal que no sabes dónde están, tienen una cruz en el tumor o tienen unas formas muy raras y aquello no es para nada valorable y entonces o la repites o te quedas sin poder valorar esto. Esto es lo más importante en cuanto a la técnica para hacer esto, ¿no? ¿Tú conoces, tienes experiencia o conoces algún grupo que estén haciendo PET resonancia en estos pacientes? ¿Puede servir para algo? Mira, mm, lo comentaba justo ayer con Mari Payés, que que nos vimos y hablamos de esto y ellos tienen un equipo de PTRM. La verdad es que he leído yo muy poco de esto. Sé que lo tienen en Barcelona, lo tienen en una clínica privada y lo tienen en el Hospital de Bellvitge. No sé el resto de España donde hay más equipos, seguro que hay más. Bueno, una de las cosas que me decía es que iba bien para los ganglios, porque verdaderamente tenías una capacidad de ver todos los criterios que tenemos con los ganglios, donde, como todos sabéis,
es donde más navegamos, ¿no? Donde es más difícil que podamos tener cierta seguridad de si están afectados o no están afectados. Y él me decía que, hombre, que la sumación de la actividad metabólica a la imagen morfológica en el PTRM que iba mejor porque había ganglios que no lo hubiera leído, pero los leía como sospechosos. O sea que, bueno, pues está bien esto. En cuanto a la valoración de la respuesta local, la verdad es que no lo sé. No figura en la inmensa mayoría de los estudios que hay, ensayos clínicos, nadie pone el PET-CT por el medio. O sea que no parece que sea una herramienta muy, muy útil para estos pacientes para la valoración de la respuesta. Perfecto. Y relacionado también con la técnica, hay una pregunta en la audiencia que preguntan si poner gel endorrectal ayuda a disminuir los artefactos. No, ayuda a tener más artefactos, porque hace un efecto de shine through y desde luego es un error tremendo ponerlo después del tratamiento porque quemas la señal de la hiperseñal tumoral que puede quedar en superficie en la mucosa de la lesión, serás incapaz de distinguirla. Y en la esterificación inicial nunca la hemos puesto porque sobredistiendes, o sea, ves más bonito el tumor inicial. Pero ¿qué más te da ver el tumor inicial? Lo que te interesa cuando haces la resonancia, a la que normalmente pedimos que los pacientes vengan diagnosticados de neoplasia de recto, no que vengan con la sospecha, porque si no podemos también perdernos mucho, pero vienen los pacientes con un diagnóstico endoscópico obligatorio y en la inmensa mayoría de los casos con AP de tumor y entonces lo que te interesa es conocer qué pasa por fuera, conocer si infiltra el tumor la grasa del mesorrecto, cómo están los ganglios en esa zona, qué distancia hay del tumor al mesorrecto. Si tú lo distiendes, la grasa como es blandita, pues la comprimes con esta sobredistensión. Entonces todo esto queda alterado y es mejor no hacerlo. Perfecto. Y ahora hay una pregunta del doctor Hill que pregunta por qué se siguen algunos pacientes con endoscopia y resonancia positiva. Con endoscopia, bueno, no es que se sigan. Los pacientes se hacen una primera estudio de valoración. Entonces, cuando todo es negativo, entran en el programa de Watch and Wait porque tiene una respuesta clínica completa. Cuando tenemos dudas, tanto en la resonancia como en la endoscopia, como en el tacto rectal, y alguna de estas pruebas dice que hay una respuesta casi completa, normalmente se hace se repiten estudios al cabo de un mes o 2 meses de estas pruebas para volver a valorarlos. Eh, una vez que todo es negativo, todo el mundo está tranquilo de que aquí hay una respuesta completa, entonces se sigue el paciente. Y evidentemente se sigue tanto con resonancia, con endoscopia y con tracto rectal. Y en el momento en que vuelve a aparecer alguna cosa positiva en algún caso, pues es cuando nos volvemos a replantear qué hacer, ¿no? En algunos casos han llegado a operar algunos de estos pacientes aún manteniendo eh, una respuesta AP negativa, ¿no? Eh, con respuesta completa, pero no es que sigamos pacientes con endoscopias positivas. Cuando la endoscopia es positiva, eh, no es dudosa, normalmente se indica cirugía, salvo que haya algún problema. No sé Y si he una respondido porque no entendía yo, si no muy bien. sí, no sé, bueno, yo creo que en principio esta es la pregunta. Y yo te quería hacer una pregunta un poco. Has dicho que la recaída normalmente es el primer año, segundo año. Entonces, ¿nos podemos plantear dejar de seguir estos pacientes en algún momento? No, por lo menos no durante los primeros 5 años, ¿no? Sí que se puede relajar, porque sí que tenemos resonancia, nosotros la tenemos protocolizada cada 3 meses durante los 2 primeros años y luego pasan a ser cada 6 meses, porque la tasa de crecimiento es más baja. A ver, esto es un tratamiento que se ha empezado hace no demasiados años y hay que ganar experiencia en esto. Es posible que si se consolida bien la muy, muy, muy escasa tasa de recrecimientos locales pasados los 2 años, bueno, pues igual se puede relajar más todavía, se puede optimizar un poco más la evolución clínica, pero desde luego durante los 2 primeros es obligatorio porque si no
bueno, si no, es que sería muy grave porque estarías dejando dormir a un paciente con un tumor que va recreciendo, que si lo hubieras operado de entrada, lo hubieras curado, ¿no? Y no puede ser que le ofrezcas una alternativa terapéutica menos agresiva localmente, pero que no sea segura, ¿no? No puede ser, o sea que has de ofrecerle esta opción de seguimiento. O sea, si un paciente no es capaz de hacer seguimiento porque tenga unas condiciones personales, laborales o socioculturales o lo que sea que impidan hacer seguimiento, por mucho que tenga una respuesta completa, más vale que lo operes, porque este riesgo no lo evita, sino. Muy bien, no sé si Adela o Pilar quieren hacer algún comentario. Nada, yo en primer lugar darte la enhorabuena, Juan Ramón, por la presentación. La verdad es que las cifras, ¿no? Son muy similares a las que la literatura y es un gran trabajo el que habéis hecho. Y yo quería preguntarte por la experiencia que tú tienes, porque nos hemos centrado mucho en lo que ocurre en la pared, ¿no? En el tumor. Y a mí muchas veces lo que más agobio me produce es lo que ocurre en la grasa, ¿no? Mesorrectal, lo que ocurre extramural, que lo único que va a aportar información es el radiólogo en el seguimiento de estos pacientes, sobre todo cuando tenemos eso, pequeños ganglios o signos de ENVI que en el primer control vemos que han respondido pero no desaparecen, ¿no? Seguimos incluyendo a estos pacientes con una respuesta completa, porque aquí no tenemos la ayuda del endoscopista, ¿no? Que nos apoye en, Claro. en el diagnóstico de certeza. Entonces, nosotros muchas veces con eso, en estas situaciones es cuando yo, sobre todo, con más debilidades me veo, ¿no? Para poder aseverar de que el paciente puede seguir incluyéndose en el protocolo de vigilancia o debe de ir a cirugía. Y quería saber tú, con tu experiencia que tienes en estos años, qué ha demostrado eso, porque creo que un poco parece ser que hay que seguir dando una oportunidad, ¿no? O sea, o hacer una vigilancia estrecha y dar una oportunidad que esos adenopatías igual vayan desapareciendo en los controles más tardíos, ¿no? No lo sé. Sí, la verdad es que por este miedo de que tenemos, ¿no? De que los ganglios los leemos, pero andamos siempre con unas dudas de qué será, qué tendrá, porque puede haber micrometástasis y nosotros sabemos que no las vamos a detectar. Yo creo que es muy útil seguir a pies juntillas las guías de la ESGAR en cuanto a la valoración de los nódulos, ¿no? Están consideradas, están creadas como para no sobreestadificar y, bueno, pues entonces tú lees los ganglios que son verdaderamente positivos. La verdad es que después de la quimiorradioterapia prácticamente todos los ganglios suelen desaparecer. Es muy baja la tasa de N1 que tenemos en esta serie en los pacientes que han sido operados, ¿no? Muchos tienen tumor, pero tienen tumor local. Y los ganglios, independientemente de que fueran positivos o negativos al principio, muchas veces quedan limpios, quedan esterilizados. Y por fortuna, la tasa de recrecimiento en los ganglios es bajísima, es del menos del 5% a largo plazo. O sea que, bueno, pues lo que tenemos que hacer es fijarnos bien en el estudio que tenemos inicial de valoración de respuesta, en el primer estudio después de neoadjuvancia, fijar bien todos los ganglios donde están y luego hacer un seguimiento en los siguientes controles, ¿no? A poco que un ganglio empiece a crecer, pues aquello es sospechoso porque no debería y entonces habrá que indicar cirugía. Como es una prevalencia tan baja, nosotros no hemos tenido todavía ningún caso en el que haya una progresión ganglionar. Es de esperar que la haya en algún momento, pero bueno, todavía no hemos asistido a ninguna de ellas. Y con respecto a los pacientes que tienen ENVI y que tienen algo más de lesión por fuera, mm, también es un problema que es poco frecuente, por fortuna, porque los pacientes suelen ser estadios con más frecuencia T4, T3 avanzados, y la tasa de respuestas en estos pacientes es menor que cuando son estadios más intermedios, ¿no? En los avanzados la respuesta es algo peor en número. Bueno, aquí es un problema, claro, porque si tú tienes un mazacote de fibrosis, pues no sabes fuera del recto, ¿no? O muy fuera del recto, pues no sabes bien qué hacer. Bueno, lo que hacemos es seguir lo mismo, o sea, lo consideramos como parte del tumor inicial, ¿no? Entonces, si es negro en T2 porque hay fibrosis y si no hay difusión, pues en principio es una respuesta completa, por mucho que esté tocando la fascia o hubiéramos leído inicialmente una infiltración venosa.
Pero si nos parece que no hay nada, 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 nada y por lo demás todo está bien, pues oye, no le dejamos de dar la oportunidad de tener una respuesta completa. Pero bueno, pasa menos, ¿no? Esto porque ya te digo, es un problema menos frecuente. Bueno, yo quería darte la enhorabuena, Juan Ramón, por la magnífica exposición que has tenido y los resultados. Y tengo dos preguntas para hacerte. Uno es la implicación que ha tenido o que tiene en la lista de espera o la gestión de la agenda de resonancia. En vuestra sección, el incremento de resonancias de recto que lleva este estudio de Watch and Wait. Y después, en el caso de este caso que has tenido de metástasis, ¿tenía la resonancia inicial algún tipo de factor de mal pronóstico inicial? Con respecto a la segunda, no especialmente no era un caso especialmente feo. No recuerdo exactamente la especificación inicial, pero no era un caso que tuviera ni infiltración venosa extramural, ni un T4 muy avanzado. No recuerdo si era un T3 más o menos, pero no era un caso especialmente feo, pero hizo metástasis. Esto, ya te digo, esto como comentaba en el estudio OPRA, que incluye pacientes pues estos similares a estos, tratados una adjuvancia, la tasa de metástasis a distancia es del 8%. En el global de pacientes que uno trata con neoadjuvancia está en torno al 20 o el 25, bueno, depende un poco, o sea que es menor, pero no es cero en absoluto. Bueno, y ya te digo, esto tampoco parece que dependa necesariamente de los restos tumorales que queden, porque este paciente en concreto nuestro no se ha operado porque no tiene ninguna cosa abajo. Y la primera pregunta que me has hecho, ¿cuál era? Bueno, que ahora la gestión de la lista de Sí, de espera, la si lista de os ha espera. incrementado mucho. Claro, esto como Bueno, ya lo veíamos venir, ya. pues entonces dentro del grupo multidisciplinar ya dijimos, como el paciente sabemos cuándo empieza la radioterapia y una vez que sabemos cuándo empieza la radioterapia, sabemos cuándo la va a acabar, ya estáis pidiendo la resonancia y ponéis la fecha en la que queréis programarla. Y entonces, pues bueno, así no tenemos demora en estos pacientes, ¿no? Y los siguientes estudios, como van pautados a 3 meses cada uno, pues ya les decimos que lo pidan con suficiente antelación para que no nos genere problemas en cuanto que hay corre, 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 que no me cabe y que a ver dónde lo pongo. Sí, hemos incrementado un poquito nuestras solicitudes en global en radiología de resonancia magnética, pero ahí ya pues bueno, no. Bueno, es que asusta un poco, ¿no? Cuando empiezas este tipo de estudios y ves lo que la efecto bola de nieve que tiene, ¿no? En cuanto a peticiones, claro, asusta un poco decir, bueno, esto no va a ver cómo vamos a Sí, gestionar haces, aquello. haces un pequeño pico, pero ten en cuenta que dentro de unos años saldrán, porque dejarán de controlarse, ¿no? Por lo menos se relaja, se espacian más, y llegará un momento que dejarás de verlos. Entonces, bueno, harás un poco de incremento y si mantienes más o menos el ingreso de pacientes con neoplasia de recto en tu centro y más o menos sigues estas tasas, pues entonces tendrás un poco más de resonancias magnéticas que haces en estos pacientes. Bueno, yo creo que vale la pena porque hay un grupo de pacientes a los que les evitas problemas de contención digestiva, ¿no? Fecal y agresión quirúrgica. Bueno, está bien. El precio que pagas es un mayor costo sanitario por esto, pero incluso el costo, no sé, pero tampoco es, has de quitar todo el costo de la cirugía del medio, ¿no? Ujú. O sea que, bueno, yo creo que está bien. Y Hay en que el hacer caso reciclo. de que haya un paciente que tenga un artefacto tipo prótesis de cadera, eh, ¿qué hacéis con estos pacientes? Eh, tenemos artefactos con prótesis, por prótesis de cadera. Por suerte el artefacto es muy, muy extenso en la periferia, en las caderas, y a medida que te vas acercando al centro de la pelvis va disminuyendo. Y bueno, en esta serie, que hemos tenido algunos pacientes con prótesis, no hemos tenido un problema verdadero para valorarlo. O sea, los artefactos han sido más por movimientos del paciente y sobre todo por la presencia de gas en algún caso, que no por la propia prótesis de cadera. Bueno, eso es lo que nos ha pasado. Quizá estaban los tumores
hemos tenido suerte y estaban un poco más altos o más alejados de la zona de mayor afectación, pero no hemos tenido un problema verdadero con estos casos. Se intenta, ¿no? Se intenta, intenta sí. seguir para adelante, ¿no? Muy bien. Bueno, pues son las 9. Yo creo que podemos dejarlo aquí. El doctor Pedraza. Sí, bueno, Ana, muchísimas gracias por tu excelente moderación. También muchísimas gracias Pilar Lozano y Adela Batista. Me han gustado mucho vuestros comentarios. Y Juan Ramón, un gustazo. La verdad es que hablas tan tranquilo que da gusto y además con tanto detalle, con tanto cuidado. A mí lo que me ha gustado es lo que has dicho de que damos más protagonismo a la radióloga, al radiólogo. Y eso es muy importante. Es la estrategia de futuro de nuestra especialidad. Y no sé si quieres dirigir unas palabras a la audiencia un poco como mensaje final, Juan Ramón. Pues nada, que bueno, si tenéis pacientes de estas características, pues que si no tenéis un programa montado de Watch and Wait es muy útil para los pacientes y que os animo a fomentarlo de la mano de los cirujanos y de los oncólogos especialmente y también de los endoscopistas y de todo el mundo que participa en los comités multidisciplinares a ponerlo encima de la mesa, ¿no? Porque es algo es un reto, es beneficioso para los pacientes y, bueno, está muy bien y da mucho más juego. Perfecto, Juan Ramón, muchísimas gracias. Seguro que contamos contigo en más sesiones. Simplemente recordaros que mañana tenemos la sesión de la doctora Laura Buñés de la sección de radiología genitourinaria del Hospital Clínico, que nos va a hablar de adenomiosis uterina, imágenes en resonancia y diagnóstico diferencial. Muchas gracias a todos, que tengáis un gran día. Gracias, Ana, gracias, Pilar, gracias, Adela, gracias a Juan Ramón y gracias, Dani. Buen lunes. Nos vemos. Un saludo. Gracias a ti, Salva, y a los Adeu. demás. Adiós. Adiós.